con el simposio, continuamos con la charla del papel del radiólogo en la evaluación de la patología tiroidea, dada por el doctor Federico Lubinus, especialista, es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, especialista en radiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, magíster en docencia universitaria de la UNAP, profesor adscrito y coordinador de la especialidad de radiología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El doctor tuvo problemas con la charla, pero la tenemos grabada y la vamos a proyectar. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la invitación a estas terceras jornadas de actualización en medicina nuclear en homenaje al doctor Rafael García Rey. La charla que me correspondió es cáncer de tiroides, papel del radiólogo. No tengo ningún conflicto de interés. Este es el orden propuesto para la charla. Empezamos entonces con una introducción acerca de la epidemiología, como para ponernos en contexto del problema que existe con los nódulos tiroideos. Más o menos 4 a 7% de la población general tiene nódulos palpables. Los nódulos tiroideos se encuentran en el 50 a 60% de las autopsias en algunas series y se estima que el 67% de la población evaluada por ecografía tiene un nódulo tiroideo. En las últimas 3 décadas se ha triplicado el diagnóstico de nódulos tiroideos por medio de la ecografía y se ha triplicado también el BACAF de nódulos hallados. Más o menos 6 a 10% de estas BACAF van a ser reportados como malignos o se reportan por malignidad y la sobrevida en las últimas 3 décadas no ha cambiado, sigue siendo una sobrevida muy alta, mayor al 98%. Si hacemos búsqueda activa de nódulos tiroideos, por ejemplo en Estados Unidos se encontrarían más o menos 150 millones de pacientes con nódulos. Si asumimos que el 10% de estos nódulos son malignos, se encontrarían entonces 15 millones de neoplasias. El hecho de tener estas 15 millones de neoplasias le costaría al sistema 30 billones de dólares. Esto es pues, en realidad un problema mayor para la economía de la salud de un país. Habría 2 escenarios posibles por hacer. Uno es haciendo solo pesquisa por palpación y otro haciendo tamizaje con ecografía. En el primer escenario se harían 328 BACAF con detección de más o menos 28 cánceres y no diagnosticados serían el 94%. El costo total de esta pesquisa sería solo de 13.800 euros. Si se hace en un segundo escenario una detección por ecografía, se encontrarían 15.768, se harían 15.768 BACAF, encontrándose 468 cánceres, con un diagnóstico mayor al 94% de todos los cánceres, se perderían solo un 6% de no diagnosticados, pero el costo del sistema sería de 79 millones de euros. Como ven, la diferencia es muy grande entre hacer o no hacer tamizaje por ecografía. Sin embargo, pues obviamente aquí hay otros costos que no se están tomando en cuenta. Entonces, como ven, uno podría decir que lo que se debe hacer es no utilizar ecografía para nada. Sin embargo, sabemos que lo que se necesita es hacer una búsqueda de nódulos positivos y hacer que los nódulos negativos, o sea, los nódulos benignos, sean el número más pequeño para que el sistema no colapse. ¿Cuál es entonces el papel del radiólogo? Pues el radiólogo debe hacer parte de la solución para poder contribuir a disminuir esos costos y mejorar la exactitud diagnóstica, y obviamente no debería ser parte del problema. Tiene que comprometerse con el diagnóstico que está haciendo. ¿Cómo se hace? Pues haciendo una adecuada descripción de los hallazgos y haciendo una categorización de los nódulos acorde con los hallazgos que
está diagnosticando. ¿Cómo se empieza esa descripción? La descripción adecuada se toma en cuenta 6 componentes: la composición, la ecogenicidad, la forma, el tamaño, bordes, foco ecogénico. Aquí habría otros, por ejemplo, la vascularización o la dureza del nódulo, o si se hace también, por ejemplo, elastografía. Pero estos son los que se usan para poder caracterizar los nódulos en los diferentes sistemas de categorización, ya sea el sistema ATA o los diferentes sistemas de TI-RADS. Empezamos por la composición. Lo podemos referir como nódulo sólido, predominantemente sólido si es más del 50% de su composición es sólida, predominantemente quístico si más del 50% de su contenido es quístico o esponjiforme. Estas son las 5 formas de descripción de la composición del nódulo. Aquí hay 3 diferentes formas de nódulos sólidos, totalmente sólidos, sin mayor alteración o más bien diferenciación de otras ecogenicidades. Un nódulo sólido hiperecógeno con una zona hipocógena central y un nódulo sólido de contornos no bien definidos o 2 nódulos sólidos de contornos no bien definidos. Cuando el nódulo es sólido, la probabilidad de malignidad es entre un 15 a un 27% en las diferentes series. El nódulo predominantemente quístico, como decíamos, más del 50% de su composición es sólida y tiene un porcentaje de malignidad que de todos modos es bajo, es inferior al 6%. Lo mismo sucede con el nódulo predominantemente quístico. La mayoría van a ser nódulos benignos, solo el 6% van a ser nódulos malignos. En estos nódulos generalmente el componente sólido es isoecógeno y puede ser esponjiforme, tiene también focos ecogénicos, lo cual individualmente también se considera que es un carácter de benignidad. Los nódulos quísticos obviamente son benignos en la gran mayoría, son muy baja probabilidad de malignidad y se encuentran en los que son quistes coloides típicos, un foco ecogénico central o excéntrico con una cola de cometa con refuerzo posterior, lo mismo que vemos en este nódulo coloide quístico con muchos focos ecogénicos con refuerzo posterior que corresponden a material coloide. El nódulo esponjiforme típicamente también es un nódulo benigno en donde se ve una trabeculación del nódulo, generalmente con un contorno bien definido, bien regular, ovalado, más ancho que alto. Y aquí vemos 2 ejemplos de nódulos esponjiformes. A veces los nódulos tienen un componente sólido heterogéneo en donde hay zonas más hipoecógenas que otras. Esas zonas más hipoecógenas serían las que tienen mayor probabilidad de malignidad. O sea que si vamos a hacer un backup de estos nódulos, debería ser guiado hacia la zona más sospechosa, la más hipoecógena, como en este caso. La ecogenicidad, ya habíamos mencionado algo sobre los nódulos hipocógenos o muy hipocógenos, que vienen siendo los de mayor riesgo. Los hiperecógenos o isoecógenos son nódulos de muy bajo riesgo. Vemos aquí un nódulo hiperecógeno muy redondeado, bien definido. Vemos aquí un nódulo isoecógeno con un halo hipocógeno periférico y algunos focos quísticos en el interior. Esto es un nódulo también considerado más probablemente benigno. Pero estos nódulos que son más hipoecógenos tienen un poquitico más dificultad para el diagnóstico, se consideran que son más sospechosos de malignidad. Este que es bastante hipoecógeno, en este caso es una hipoecogenicidad irregular, no bien definida, con un contorno no bien definido dentro de un paciente que tiene una tiroiditis de Hashimoto con nódulos, pseudonódulos de Hashimoto, en donde son benignos. O sea que pueden ser benignos o malignos, pero más frecuentemente, o sobre todo si son más hipoecógenos, son más probablemente malignos, como en estos 2 casos. Decíamos que si en el nódulo hay zonas más ecogénicas, más hipoecógenas o con calcificaciones, esa zona hipoecógena o esa alteración de la ecogenicidad es la que va a primar dentro de la categorización. O sea que ya no vamos a describir esto como un nódulo benigno porque es hiperecógeno, sino vamos a referirlo como un nódulo sospechoso porque tiene una zona hipocógena con focos ecogénicos, o también con una zona hipocógena central irregular. Se vuelve más sospechoso a pesar de que puede ser isoecógeno o hiperecógeno. Entonces se categoriza por la zona más sospechosa, no por el resto del nódulo. En este caso,
La forma más alta que ancha también se toma como un criterio muy importante para poder definir malignidad. En algunos casos se considera como el más importante, una sensibilidad del 40 al 68% y especificidad del 82 al 93% para malignidad. Se considera que el nódulo crece en altura porque los contornos laterales hacen cierta presión sobre el nódulo que permite solo que crezca hacia arriba. Entonces, por eso los nódulos malignos son más altos que anchos. Aquí tenemos dos casos en donde es una alta sospecha de malignidad por la configuración del nódulo y por el contenido heterogéneo que tienen. Y esta zona hipoecógena heterogénea es alta sospecha de malignidad. El nódulo más ancho que alto, digamos que puede ser indeterminado o benigno o maligno, pero pues normalmente uno considera que los nódulos benignos van a ser generalmente ovalados. El tamaño es importante cuando se utilizan las guías ATA y cada vez es más importante cuando se utilizan algunas de las clasificaciones de TIRATS. Cada vez lo ponen más, sobre todo para poder limitar el número de backups que se hacen. Sin embargo, las primeras clasificaciones de TIRATS, ninguna de ellas tenía una limitante por el tamaño. Se utiliza el mayor diámetro de los tres ejes para poder definir el tamaño del nódulo y se da en centímetros. Los bordes pueden ser lisos, puede ser un halo periférico, delgado, grueso, bordes irregulares, lobulados, bordes mal definidos o con extensión extratiroidea. Todo eso debe referirse en el diagnóstico, en el reporte. El borde liso, como en este caso, son nódulos generalmente benignos. 33 a 93% de los nódulos tienen un halo, así sean benignos o malignos. Generalmente cuando el halo es grueso, la sospecha de malignidad es mayor. Cuando el halo es delgado, la sospecha es mucho menor o es muy baja. Y el halo bien delgado y homogéneo sugiere benignidad. Los bordes irregulares son más sugestivos y sospechosos de malignidad. En este caso vemos unos bordes casi que angulados y lobulados. Aquí es un poco más multilobulado, ambos con alta sospecha de malignidad. En este caso, como decíamos antes, este es un pseudonódulo de Hashimoto, son nódulos muy irregulares, pero que no tienen un crecimiento hacia excéntrico, sino un crecimiento irregular y hacia longitud, o sea, hacia el transverso, no es un nódulo que sea maligno. En este caso, la zona hipoecógena está más central, que le da un mayor riesgo de malignidad solo por estar presente, a pesar de que el nódulo es hiperecógeno. Y los contornos se pierden hacia la parte posterior, lo que hace también que sea más sospechoso. Y este nódulo que es hipoecógeno es un contorno bien definido, pero en este otro es un contorno más irregular, menos definido, y este es el que estaba con el cáncer en este caso. Puede extenderse completamente y comprometer todo el contorno y la cápsula. Este ya es una extensión extratiroidea y obviamente muy sospechosa de malignidad por la irregularidad y por el compromiso difuso del parénquima tiroideo. Los focos ecogénicos, hay estudios en donde muestran que los focos ecogénicos no tienen mayor sensibilidad para cáncer. Sin embargo, es porque estos estudios han confundido el nódulo coloide o el contenido coloide con nódulos hiperecógenos o focos puntiformes hiperecógenos. Entonces hay que definir muy bien cuándo es un foco puntiforme sospechoso y cuándo es un foco puntiforme ecogénico con refuerzo posterior secundario a material coloide, que sería característico de los nódulos benignos. Las macrocalcificaciones generalmente son más hacia benignidad, sobre todo cuando son muy amorfas, muy gruesas y cuando no están, digamos que agrupadas algunas en un solo sitio. La calcificación periférica en cáscara de huevo también es de benignidad. Sin embargo, cuando hay disrupción de la calcificación, se considera que puede ser un factor de riesgo de malignidad. Debe ser una calcificación muy bien delimitada y delineada para poderla considerar como benigna. Y ya hablamos del artefacto de cola de cometa. Vamos a ver algunos ejemplos acá.
Entonces este foco ecogénico con cola de cometa bien definido es un coloide, esto es un quiste coloide. Y aquí también vemos algunos focos ecogénicos con refuerzo posterior que se consideran de benignidad. Entonces, algunas veces es difícil de poder diferenciar estos focos ecogénicos entre benignos y malignos y tenemos que mirar las demás características del nódulo para poder tomar una decisión diagnóstica. En este caso vemos focos ecogénicos múltiples con una calcificación central. Esto es una alta sospecha de malignidad, además por los contornos irregulares que tiene el nódulo y la altura más alta que ancha. Este tiene un alto riesgo de malignidad. No son en realidad microcalcificaciones, aunque así se mencionan, pero son focos puntiformes ecogénicos. Y como decía antes, estas calcificaciones que son más irregulares, que son probablemente múltiples y agrupadas, también tienen un alto riesgo de malignidad. Estos no, estos son focos ecogénicos con refuerzo posterior que son no sospechosos. Pero podemos tener los dos casos, podemos tener un nódulo foco ecogénico y otro nódulo hipocógeno con zonas ecogénicas en el interior que es más sospechoso de malignidad, o como en este caso, un quiste, otra foco coloide, pero una lesión hipocógena con unos focos ecogénicos que es más sospechosa de malignidad. Hay que saber entonces diferenciar la una de la otra. En este caso tenemos una calcificación en cáscara de huevo muy benigna, digamos, por su composición, pero aquí la calcificación, aunque es lineal, es discontinua y el contorno es irregular. Entonces este paciente tiene un alto riesgo de malignidad, mientras que este es un nódulo más probablemente benigno. Todos estos focos ecogénicos con refuerzo posterior que se mueven dentro de un material hipoecógeno es material coloide, que no son sospechosos, es un contenido muy achocolatado, muy oscuro en la aspiración. Lo mismo acá, es un nódulo predominantemente quístico con unos focos ecogénicos con refuerzo posterior que corresponden a material coloide. Es el artefacto de cola de cometa. Lo que no es importante, que siempre de todos modos lo referimos, pero pues que no se ha visto con alta sensibilidad ni especificidad para benignidad o malignidad, es por ejemplo la vascularización. Aunque se considera que los nódulos benignos son predominantemente muy vascularizados, con vascularización periférica primordialmente y no central. Sin embargo, los estudios no tienen alta sensibilidad o especificidad para este hallazgo. El crecimiento, tanto los nódulos benignos como los malignos pueden crecer en el tiempo. Lo mismo el bocio multinodular, no necesariamente por el hecho de haber varios nódulos se considera que sean más probablemente malignos. Esos nódulos tendrían que clasificarse y caracterizarse dependiendo de las características individuales de cada nódulo, y así se van a interpretar y se van a referir en el reporte. Entonces, en este estudio de Moon y Kawak en 2010 no encontraron ninguna diferencia en la vascularización. Decían que más bien era la combinación de las escalas de Gris, de las características de escala de Gris, la que predecía la malignidad de los nódulos tiroideos. Y lo mismo, un aumento en el volumen del nódulo tiroideo en el seguimiento tampoco se refería como si fuera algo importante para poder definir malignidad o no, porque ambos igualmente crecen. Generalmente los nódulos benignos no tienen por qué cambiar, es un nódulo benigno en el tiempo, así que ESCA va a permanecer con las mismas características y no tendría por qué volverse maligno en ningún momento. Y lo mismo decíamos de la multiplicidad, los hallazgos se diagnostican de acuerdo a cada nódulo de manera individual, independiente. Vamos a entrar un poco a lo que son los sistemas de clasificación. Interesantemente, aunque ATA tenía una clasificación desde el año 2006, que fue corregida, o más bien fue revisada en el 2009, 2014 y 2018, que es la categorización que se ha usado, digamos, más en el tiempo. El sistema TIRADS empezó a usarse desde el año 2009. Ya la mamografía usaba el sistema BIRADS de manera rutinaria en todos sus reportes como una forma de que el clínico
supiera cuál es la conducta que se sugiere por parte del radiólogo a través de ese reporte. Pero nunca se utilizó de un sistema RATS en ninguna otra, sino solo hasta el año 2009, cuando Horvath, una radióloga chilena, publicó el sistema TIRATS chileno. Tenía, digamos que ciertas sobreposición de hallazgos, por lo cual no fue tan útil. Ese mismo año también en Corea el Dr. Park publicó otro sistema TIRATS igual, que fue revisado en el 2011 por Kawak. En el 2011 Ross en Francia también publicó un nuevo sistema TIRATS similar con otras clasificación. Este mismo sistema TIRATS después fue tomado tanto por Ross como por el grupo europeo para poder hacer las EUTIRATS, o sea, el sistema TIRATS europeo. La Asociación Británica de Tiroides en el 2014 sacó otro grupo de categorización, y solo hasta el año 2015 la ACR decidió que también entraba dentro de esta nueva ola de los TIRATS y sacó su clasificación, que fue modificada en 2017, y actualmente hace poco en el 2021 se hizo una nueva modificación. Ya decíamos que Ross, el mismo de Francia, en el 2017 sacó las guías de EUTIRATS. Y como ustedes saben, el RATS para clasificar no solo ahora es en mamografía, sino en un montón de sistemas, tanto en tiroides como en próstata, como en pulmón, como en hígado. Todas utilizan el sistema RATS para sistemas de categorización. Les mencionaba que Horvath, Eleonora Horvath, fue la primera que empezó con esta, digamos, lógica que es el sistema TIRATS. Ella utilizaba patrones sospechosos de malignidad, 10 patrones, en donde algunos patrones se sobreponían. Por ejemplo, decir que los nódulos pueden ser hipoecógenos o isoecógenos para sospecha de malignidad, y los colocaba dentro de un 10-80%. Eso hace que ese patrón no fuera de mayor utilidad. Por eso es que no se utilizó tanto o no se utiliza tanto en la actualidad. El sistema coreano se utilizó mucho, se utiliza todavía mucho, lo utilizan sobre todo en Asia. Es muy fácil, utiliza los 5 criterios de malignidad, como son el hecho de ser sólido, hipoecógeno o muy hipoecógeno, bordes irregulares, microlobulados, la forma más alto que ancho y las microcalcificaciones, y a cada uno le otorga un punto. Y dependiendo del puntaje finalmente lo categoriza. Entonces, si da 0 puntos, puede ser 1, 2 o 3, dependiendo si la lesión es quística o si es ecogénica o isoecógena, y a partir de un punto empieza con TIRATS 4A, 2 puntos TIRATS 4B, 3 o 4 puntos TIRATS 4C, y cuando la suma es de los 5 puntos, cuando todos los criterios de caracterización están alterados, se categorizaría como un TIRATS 5. Mencionaba el EUTIRATS, que inicialmente fue el francés, en donde lo que se hizo para el EUTIRATS fue tomar los diámetros de los nódulos para tomar una conducta, o sea, una decisión, ya sea de seguimiento o de backup. En los primeros, entonces, se tomaba como un EUTIRATS 2 cuando no había la lesión era completamente anecógena o espongiforme. No se requería hacer nada. Cuando la lesión era isoecógena o hiperecógena, pero tenía un diámetro mayor a 2 centímetros, se tomaba como un TIRATS 3, y el riesgo igualmente es un riesgo muy bajo de malignidad, menor al 4%. Si la lesión es ligeramente hipoecógena, se tomaba con un TIRATS 4 con un riesgo de 6 a 17%, y se hacía biopsia si el nódulo era mayor de 15 milímetros. Y si se cumplían los otros criterios de malignidad, como es la forma pérdida de la forma oval y con márgenes irregulares, microcalcificaciones o hipoclinicidad marcada, se pasaba a ser un TIRATS 5 con riesgo entre 26 y 87, y se sugería BACAF si era mayor a 10 milímetros, o seguimiento o BACAF si era menor a 10 milímetros. Este es un sistema bastante fácil de clasificar los nódulos, es muy sencillo y fácil de poderlo replicar. Se usa casi en todos los sitios en Europa.
El TIRAS, en cambio, pues se usa cada vez más en Estados Unidos y en América Latina, y lo que ellos hicieron fue una calculadora de los puntajes, en donde dan puntajes dependiendo al hallazgo, en la composición, ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos. Al final suma los puntajes dependiendo a los hallazgos, y la sumatoria es la que le dice si es un TIRAS 5, TIRAS 4, TIRAS 3. Y la digamos que sugerencia sobre seguimiento se da también de acuerdo al diámetro. Eso es tomando lo mismo que se tomaba con el ATA, en donde la decisión se toma de acuerdo al tamaño para poder disminuir el número de vacas, independientemente casi siempre de que tenga o no tenga mayores características de malignidad. Entonces fíjense cómo si la sospecha es baja, el nódulo es mayor de 1.5 centímetros, menor o igual a 1.5 centímetros, se hace seguimiento. Y si es mayor de 2.5 centímetros, se hace biopsia. Esto es un nódulo de un tamaño bastante considerable. Ahora, si es TIRAS 4, el nódulo si es mayor o igual a 1 centímetro, se hace seguimiento. Si es mayor a 1.5 centímetros, se haría BACAF. Muchos de los nódulos estarían acá en este punto, y fíjense que solo se le haría BACAF en mayores de 1.5 centímetros. Y de alta sospecha se hace seguimiento entre 0.5 y 1 centímetro. O sea que muchos nódulos que son claramente malignos en la ecografía quedarían por fuera. Muchos de los nódulos que nosotros hacemos backup y que encontramos malignidad quedarían por fuera de este sistema de clasificación o de caracterización, por lo cual considero que es un poco como la copia del ATA pasado a un sistema TIRADS. Y obviamente para disminuir costos y para poder tener un menor número de biopsias, pues hacen que estos nódulos no entren dentro de esa caracterización, o más bien esa sugerencia de biopsia. Yo me pego más al sistema de UTIRADS, que me parece un poco más lógico. Sin embargo, pues como decía antes, el uso cada vez es mayor de este ACR TIRADS, pero mucha gente, sobre todo porque ya lo usó desde hace bastante tiempo, sigue utilizando la guía ATA. Decía que fue creada en el 2006 y revisada en 2009 y 2014, combina los patrones de ecogenicidad con el tamaño para poder dar una conducta, y toma los cinco patrones de sospecha de malignidad. El patrón de alta sospecha es patrón hipoecógeno, heterogéneo, irregular, contornos no bien definidos, focos ecogénicos en su interior. El riesgo de malignidad sería entre un 70 y un 90%, y se hace biopsia si es mayor de 1 centímetro. Entonces, probablemente este nódulo, que está menor de 1 centímetro, no se sugeriría, aunque es claramente maligno. El patrón de sospecha intermedia, sólido hipoecógeno, sin otros hallazgos no sospechosos de malignidad, con un 10 a 20%. Se hace biopsia también si es mayor de 1 centímetro. El patrón de baja sospecha sería isoecógeno o hiperecógeno, riesgo de malignidad de 5 a 10%, biopsia si es mayor a 1.5 centímetros. El de muy baja sospecha si son predominantemente quísticos, espongiformes, hiperecógenos con zonas quísticas. Se hace biopsia si es mayor a 2 centímetros, en donde estas biopsias pues generalmente salen inadecuadas o insuficientes, porque dentro de estos nódulos no hay suficientes células para poder hacer un diagnóstico acertado. O sea que muchos de estos nódulos van a resultar con un Bethesda 1 en el diagnóstico patológico o citológico. Y el nódulo quístico o típico que hablábamos, la zona anecógena con foco ecogénico con refuerzo posterior, el riesgo de malignidad es muy bajito, menor al 1%, y no se haría biopsia. Estos son, pues, digamos, de la guía ATA, el clásico diagrama en donde van, dependiendo del tamaño y dependiendo de las características, se va a sugerir o no hacer la biopsia. Como digamos que un resumen de estas guías ATA sería que no se hace biopsia en nódulos menores de 1 centímetro, no se tiene en cuenta la vascularización. Con esto se reduce el número de biopsias y se promueve entonces la vigilancia.
todos los sistemas de clasificación son buenos, o sea, finalmente todos buscan lo mismo, la idea es no hacer tantas biopsias y hacer las biopsias cuando se necesite y cuando de verdad esté indicado. Todos tienen, como vemos, la sensibilidad muy similar. Podría decir que el QVAC tiene como la mejor sensibilidad y especificidad de forma comparada y la exactitud mayor que los demás, pero todos son muy similares. El porcentaje de pacientes que con los diferentes sistemas de clasificación se evitaría hacerle biopsias es bastante, digamos, alto cuando se utiliza el sistema ACR-TIRADS, es hasta un 50% de biopsias evitadas o de biopsias que no se requerirían. En ATA más o menos es casi lo mismo podría decirse del EUTIRADS. Como decimos antes, lo importante es utilizar un buen sistema de clasificación para hacer solo las biopsias que se necesitan. Y lo otro importante es tener un buen radiólogo y que tenga experiencia, porque muchos de los exámenes que se hacen, digamos, en exceso, es por la inexperiencia del radiólogo, en donde todo lo ve, digamos que maligno, entonces termina siendo una especificidad muy baja. A medida que van pasando los años se va mejorando la exactitud del radiólogo para detectar nódulos malignos. Entonces hay que tener un buen radiólogo de cabecera, digamos. Pasamos a la clasificación de Bethesda, en donde, como ustedes saben, la clasificación de Bethesda toma 6 diferentes reportes. En el Bethesda 1 sería una muestra insuficiente, no diagnóstica. El Bethesda 2 es un hallazgo de células benigno. El Bethesda 3 es atipia de significado indeterminado. Bethesda 4, neoplasia folicular o sospechoso de malignidad o sospechoso de neoplasia folicular. Bethesda 5, sospechoso de malignidad. Y Bethesda 6, definitivamente maligno o altamente sospechoso de malignidad. Como ustedes pueden ver, entre el Bethesda 1, 3, 4 y 5 puede haber muchos nódulos que, en donde el mismo médico tratante, el cirujano, tendría problemas para poder definir cuál es el siguiente paso. Si dentro del backup le salió atipia de significado incierto, casi que estaría obligado a hacer un procedimiento quirúrgico, y muchos de esos procedimientos van a ser negativos para malignidad. Entonces lo mismo neoplasia folicular o sospechosa es el mismo caso. Entonces, ¿cómo puede uno ayudarse con la ecografía, con el reporte ecográfico y con la clasificación TIRADS para poder tomar una decisión un poco más asertiva sobre qué hacer en estos casos, para no tener que operar un montón de pacientes que no tendrían que o que no requerirían de una cirugía? Vamos entonces a tomar estos pacientes en donde el reporte es Bethesda 1, un paciente en donde se hizo un backup por una sospecha con un TIRADS X y el reporte fue Bethesda 1. Este estudio miraron las causas de esos nódulos o de esas muestras inadecuadas por backup y se vio que de 4.077 nódulos en 3.767 pacientes que se evaluaron por backup, en que reportaron el 16% de esos nódulos fueron muestras inadecuadas, o sea, 654 de 4.077 fueron muestras inadecuadas. Es un número bastante importante, 16%, pero ¿qué factores se relacionaban a este número de 16%? Primero, uno es la inexperiencia de la persona que hacía la ecografía o el backup. Otro es que los nódulos eran predominantemente quísticos o tenían macrocalcificaciones o tenían un patrón benigno. Entonces, los nódulos que generalmente son nódulos TIRADS 3 o TIRADS 4 A, sobre todo los TIRADS 3, muy frecuentemente van a tener un reporte de Bethesda 1, porque esos nódulos son muy vascularizados, son muy hiperecógenos, sangran mucho cuando se pasa la aguja y, como decía antes, si el contenido es primordialmente coloide, el número de células va a ser muy escaso. Vemos aquí, por ejemplo, en pacientes que tengan Bethesda 3, 4 o 5. Cuando el Bethesda es 3
el porcentaje de malignidad de la biopsia repetida. O sea, cuando se hace un paciente que es por Bethesda 3, aquí en este estudio se tomaron 140 pacientes con nódulos indeterminados y se encontró que si el reporte de ATA era de que era baja sospecha o sospecha intermedia y el Bethesda era 3, el porcentaje de malignidad era muy bajo, el 7%. En cambio, cuando en la ATA tenía una sospecha alta de malignidad de 4 a 5, el porcentaje de malignidad era igualmente correspondiente, más del 88-80%. Lo mismo pasó con el ACR. Cuando la clasificación del ACR era 2, 3 o 4A y el Bethesda era 3, el porcentaje de malignidad era bajo. No cuando la clasificación de ATA era 4B, 4C o 5 y el Bethesda era Bethesda 4, Bethesda 5, el porcentaje de malignidad era alto. Entonces, cuando uno se guía por la clasificación de TIRADS, puede hacer más fácilmente decidir si, por ejemplo, hace seguimiento, sin tener, digamos que, la aprensión, el susto de equivocarse, porque pues el TIRADS es correspondiente al Bethesda que está saliendo. O sea, es correspondiente con benignidad, quiero decir. En este estudio, que se tomaron más o menos 4.500 nódulos, es un metaanálisis en donde la mayoría de todos los estudios muestran cómo si uno se guía por el Bethesda 3, uno puede, teniendo en cuenta las clasificaciones del TIRADS, diagnosticar con bastante asertividad y seguridad los nódulos que son más probablemente benignos. Fijémonos aquí como en las muestras, en los pacientes que hicieron biopsia repetida, este es el reporte de la segunda muestra de pacientes que inicialmente tuvieron un Bethesda 3. Entonces la mayoría de ellos van a tener otra vez Bethesda 3 en la segunda muestra. Algunos van a tener muestra insatisfactoria, otros van a hacer reporte benigno y solo va a ser reporte de malignidad en un 4.2% de pacientes en donde inicialmente tenían un reporte de atipia de significado incierto. Fíjense cómo la cantidad de malignos es una cantidad bastante pequeña. Y dentro de esos malignos el 37% van a ser dentro de estos pacientes 37% malignos, 62% benignos y la mayoría van a ser cáncer papilar. ¿Cuál es entonces el papel que debería tener el radiólogo dentro de todo el sistema de diagnóstico y tratamiento de los nódulos tiroideos para que sea una, digamos, de utilidad? Creo que es tener muy bien claro cuál es el TIRADS que debe reportar y que ese TIRADS se tome en cuenta para poder definir una conducta. Entonces, en este estudio de Jung dice que los nódulos con resultados no diagnósticos evaluados con Bethesda, con el sistema Bethesda, que son categorizados como 3 o 4A, pueden ser manejados conservadoramente con seguimiento por ultrasonido, pero cuando se aplican otras caracterizaciones radiológicas, el seguimiento y la biopsia deben ser consideradas si el nódulo muestra una o más características sospechosas de malignidad. O sea que va a basarse en el sistema TIRADS para poder definir ya sea seguimiento o backup, nuevo backup. Y aún más, en este otro estudio, correlación de Bethesda con la clasificación de TIRADS cuando se necesita la cirugía, en la conclusión dice que cuando usted tenga un Bethesda 3, 4 o 5 con un TIRADS 4B o 4C, perdón, 4B o 5, el paciente debe ser llevado a cirugía. O sea, todo paciente en donde la sospecha sea alta por TIRADS y el Bethesda sea 3, 4 o 5, o sea, de baja, de indeterminado, de todos modos, solo por el hecho de tener un TIRADS de alta sospecha debería ser llevado a cirugía.
Me parece que tener estos dos criterios es mucho más útil para poder de verdad hacer la diferencia. Sabemos que los signos ecográficos no son específicos, pero que uno debe tomar todos los hallazgos ecográficos para poder hacer una decisión y una caracterización adecuada. El análisis adecuado de todos los hallazgos ecográficos es la herramienta fundamental para evitar procedimientos de backup innecesarios o biopsias o cirugías, sobre todo innecesarias. El uso sistemático de una escala de categorización, sea la que sea, facilita la comunicación entre el clínico y el radiólogo y, como decía antes, orienta la toma de decisiones. Y en los nódulos biopsiados reportados como Bethesda 1, 3 o 4, la conducta quirúrgica o de seguimiento debe ser soportada de acuerdo a la categorización radiológica de TIRADS o de ATA que se tenga. Muchísimas gracias. Ya finalizando la jornada del día de hoy sobre la medicina nuclear en patología tiroidea, damos el agradecimiento a la doctora Tatiana Morales, al doctor Juan Guillermo Sarmiento, al doctor Andrés González, al doctor Iván Vega y al doctor Federico Luminus por darnos estas grandiosas charlas. El grupo organizador, la doctora Natalie Duarte es R1 de Medicina Nuclear, el doctor Alejandro Paternina es R1 de Medicina Nuclear, Indira Díaz es residente de segundo año de Medicina Nuclear, Ada Franco, residente de segundo año de Medicina Nuclear, Jorge Narváez, residente de tercer año de Medicina Nuclear, César García, residente de cuarto año de Medicina Nuclear, y quien les habla, Liliana Torres, residente de cuarto año de Medicina Nuclear.